¿Qué tal, amigos? Te saluda Edel Vidalón Soldevilla, yo internista, y en esta oportunidad te traigo un capítulo relacionado a fisiología humana. Acompáñame. ¿Qué vamos a tratar en esta oportunidad? Los poros, canales y transportadores, la comunicación intercelular y la señalización intracelular. Ahora vamos a hablar sobre los poros, los canales y transportadores. La mayoría de moléculas comunes al líquido intra y extracelular poseen carga. Efectivamente, ¿qué es lo que se requiere para que pueda atravesar de un lado a otro lado a través de la membrana lipídica? La presencia de poros, canales y proteínas transportadoras. Estas se van a diferenciar en tamaño, pero también en la velocidad aproximada que suele atravesar el soluto. Por ejemplo, por los poros aquaporinas ingresa el agua o difunde el agua con una velocidad alta de 3 por 10 a la 9 números por segundo, mientras que a través de los canales, como por ejemplo ingresará el canal de sodio, el canal de cloruro, que va a ingresar sodio y cloruro respectivamente, ingresará a una velocidad de tránsito de 10 a la 5, 10 a la 6 números por segundo, mientras que los transportadores, como por ejemplo la sodio-potasio ATPasa, que es una bomba que suele hacer que atraviese el sodio y el potasio a una velocidad de tránsito de 3 por 10 al cuadrado números, en números me refiero, por segundo. Ahora vamos a hablar de los poros. ¿Qué son los poros? Son proteínas integrales de membrana. Esto ya lo habíamos comentado. Contienen pasajes no regulados y acuosos a la vez. El ejemplo sería una acuoporina. Es un poro que hace de que ingrese por este canal el agua del extra al intracelular, aunque son relativamente poco comunes. ¿Por qué? Porque siempre están abiertos. Estos poros siempre están abiertos y mantienen velocidades de tránsito alta, de tal manera que si es que tuviésemos muchos poros, probablemente se generarían muchos trastornos y desequilibrios a la vez, que pueden matar las células al inundarse el líquido extracelular con el ion calcio, por ejemplo. Un ejemplo muy interesante desde el punto de vista clínico es la presencia del Staphylococcus aureus en la piel. Se suele encontrar, produce una toxina que es la hemolicina negativa. Va hacia la membrana plasmática, se ensambla en una proteína con un poro no regulado en su centro, y la célula pierde el control precisamente de estos poros y de estas aquaporinas, de tal forma que al perder el control los gradientes iónicos se disipan. ¿Qué es lo que produce? Suele generar que las células se hinchen como consecuencia de ese traspaso desmesurado de agua, generando ampollas, y estas se rompen. ¿Y cuál sería la razón por la que suceda esto? Bueno, al romperse va a liberar nutrientes que probablemente sirva a la bacteria para que continúe reproduciéndose. Ahora, las aquaporinas son poros selectivos de agua. Están en todas partes del cuerpo en realidad, aunque en poca cantidad. Sin embargo, hay 13 miembros, de los cuales acá vamos a rescatar que, por ejemplo, existen aquaporinas 1, 3, 4 en todo el cuerpo. Tienen una función crítica en el túbulo renal. Por ejemplo, estas aquaporinas mantienen transparencia del cristalino, las aquaporinas 0, y mantienen la piel húmeda a través de las aquaporinas 3. Además de eso, existe una mediación del edema cerebral después de una lesión con la aquaporina 4. Entonces, hay muchos tipos de aquaporinas y cada una de ellas cumplen funciones especiales en cada uno de los órganos. Como la aquaporina está siempre abierta, las células deben de regular adicionando o eliminando las mismas aquaporinas de la membrana.
Ahora vamos a hablar de la otra forma de transporte, que son los canales. Son proteínas transmembrana. Se ensamblan para crear uno o más pasajes llenos de agua a través de la membrana. Acá les vamos a relatar. Los canales iónicos son proteínas transmembrana que encierran un poro hidrofílico. Cuando un canal se abre, proporciona una vía acuosa para que los iones se desplacen entre el líquido extracelular y el intracelular. De tal forma que cuando está cerrado no pasa nada, pero cuando está abierto suele atravesar el ion que corresponde. Difiere de los polos porque las vías se abren de forma transitoria. Un poro no, el poro está permanentemente abierto. En este caso, en los canales, estas están cerradas y se abren de forma transitoria, en respuesta a un cambio. ¿Y qué cambia? El potencial de membrana o la unión al neurotransmisor o cualquier otro estímulo. Permite que los iones pequeños, como por ejemplo sodio, potasio, calcio, cloro, atraviesen el núcleo lipídico por difusión simple. Entonces, acá está de nuevo lo que les había relatado, que cuando se abre por difusión simple se valen de los canales para que salga el ion, por gradiente electroquímico transmembrana generalmente. Interactúan con el canal de poro y suelen establecer filtros selectivos. Y la velocidad también es alta, 10 a la 8 veces por segundo. Los canales hay de muchos tipos. Por ejemplo, los canales de sodio dependientes de voltaje y que suelen generar potenciales de acción nerviosos. Además, también hay canales de calcio dependientes de voltaje que suele encontrarse, por ejemplo, en la contracción del músculo o en la placa mioneural. Ahora hablamos de los transportadores. Son enzimas que catalizan el movimiento en lugar de una reacción bioquímica. Tienen una etapa de unión. Ralentiza la velocidad de transporte, o sea, la velocidad suele ser menor relacionado o comparativamente hablando con los poros y con los canales, tal como ya habíamos comentado en este cuadro. Los azúcares y los aminoácidos usan este tipo de transporte, o sea, los transportadores. Y hay tres modos principales de transporte: la difusión facilitada, el transporte activo primario y el transporte activo secundario. Estas las vamos a tratar de inmediato. Sin embargo, vamos a hablar previamente de la cinética de transporte. La cinética de transporte tiene etapas: la unión a solutos, el cambio en la conformación del transportador, hace que revele el conducto en realidad, y el soluto liberado. Acá en este esquema vamos a relatar: un soluto se une a un sitio dentro de la proteína portadora a un lado de la membrana. ¿Qué es lo que va a suceder? Que a través de un cambio conformacional revela un camino, o sea, se abre para que pueda pasar este soluto. Revela un camino hidrófilo hacia el lado opuesto de la membrana, haciendo de que el soluto sea liberado dentro de la membrana. Los transportadores pueden trabajar también en dirección inversa. Eso es lo que suele suceder a través de la cinética de transporte en este tipo de transportación que se llama transportador. La cinética de transporte tiene una característica muy importante. A concentraciones de solutos bajas, la difusión por transportador es más eficiente, comparativamente hablando a la difusión simple. Además, a número limitado de sitios de unión al soluto, esta se satura cuando las concentraciones del sustrato son elevadas. En esta gráfica nos dice lo mismo. Si nosotros trazamos en el eje X la concentración y en el eje Y la tasa de transporte, en la difusión simple vamos a tener una recta persistentemente elevada.
mientras que en el transportador, si nosotros tenemos concentraciones progresivamente altas, la tasa de transporte se va a ir saturando progresivamente también. Ahora, ¿qué es la difusión facilitada? Acá lo explicamos. Utiliza gradientes electroquímicos, o sea, el soluto va a atravesar la membrana semipermeable como consecuencia del uso de gradientes electroquímicos. Proporciona una vía selectiva, o sea, es selectiva a los solutos orgánicos, como por ejemplo la glucosa, el ácido orgánico y la urea, y se desplaza hacia gradientes electroquímicos, tal como habíamos comentado. Por ejemplo, los transportadores GLUT de la glucosa. En la difusión facilitada, los GLUT transportadores de la glucosa, ¿qué es lo que hacen? El transportador ayuda a la glucosa a desplazarse hacia su gradiente de concentración. O sea, es importante tener en cuenta que la difusión facilitada es una difusión relacionada a gradientes electroquímicos. El GLUT1 es ubicado en todas las células prácticamente del cuerpo y sirve para que se absorba la glucosa, mientras que el GLUT4 es un transportador de glucosa regulado por insulina, y esta sí vamos a tenerlo fundamentalmente en el tejido adiposo y en el tejido muscular. Ahora vamos a hablar del transporte activo primario. Es el desplazamiento del soluto en contra de gradiente electroquímico. Requiere energía, puesto que, claro, efectivamente, lo que está sucediendo es que el soluto está yendo de una zona de menor concentración a una zona de mayor concentración. Es por eso que requiere energía. Y en este esquema estamos viendo las diferentes formas de transporte: difusión simple, difusión facilitada y la presencia de transportador, y en este caso el transporte activo, que va en contra de la gradiente de concentración a través de una gradiente electroquímica y utilizando, en este ejemplo, la sodio-potasio ATPasa bomba. Por eso requiere energía. 3 tipos principales de bombas ATPasa tiene el organismo: la sodio-potasio ATPasa, la calcio ATPasa y la hidrógeno-potasio ATPasa. ¿Qué es la sodio-potasio ATPasa? Es la bomba transportadora de sodio y potasio. Es común en todas las células. El movimiento es en contra de la gradiente electroquímica que, tal como ya habíamos hablado, utiliza energía. O sea, usa un ATP. ¿Para qué? Para que 3 sodios lleguen fuera de la célula y a la vez ingresen 2 potasios, en contra de la cantidad misma de iones o solutos que se encuentran en cada una de las zonas: líquido extracelular y líquido intracelular. El esquema lo grafica tremendamente bien. Salen 3 sodios, ingresan 2 potasios a través de el uso de ATP. La calcio ATPasa bomba también se encuentra en todas las células. El calcio ATPasa de membrana plasmática que bombea calcio fuera del citoplasma. El transportador activo primario, como en este caso estamos utilizando como ejemplo el calcio ATPasa, el transportador es una ATPasa que utiliza energía para desplazar el calcio en contra de su gradiente de concentración. Principal responsable de mantener las concentraciones intracelulares de calcio a nivel submicromolares. Ahora nos referimos a la hidrógeno-potasio ATPasa,
bombea ácido es responsable de la reducción del pH del estómago. Sabemos que en el estómago tenemos un pH bajísimo gracias a la presencia del ácido clorhídrico, pero también se puede encontrar esta bomba sodio-potasio ATPasa en el riñón, haciendo de que exista un equilibrio del pH, gracias a la presencia también del bicarbonato, en este caso, que es un tampón relacionado al equilibrio del pH. Ahora hablamos del transporte activo secundario, el uso de la energía del transporte de un soluto para un segundo soluto. O sea, el segundo soluto se sirve del primer soluto para que pueda ser transportado, gracias a la presencia del gradiente electroquímico también. Entonces, hay formas de presentación de este transporte activo secundario. 2. El contratransporte. O sea, ¿qué es lo que pasa? Un soluto entra y el otro soluto sale. Contratransporte. Y el cotransporte. Un soluto ingresa y el otro también ingresa a la célula. Estoy poniendo como ejemplo, puede ser a la inversa también. Entonces, este es un transporte activo y secundario. Secundario, ¿por qué? Porque el segundo soluto se sirve del primer soluto para que se pueda desplazar a través de la membrana lipídica. El contratransporte entonces va a utilizar antiportadores, usa gradiente electroquímico de un soluto, como por ejemplo el sodio, para conducir un segundo soluto, como por ejemplo el calcio, pero en dirección opuesta. En este esquema lo relatamos. El transportador utiliza el gradiente de concentración de sodio para mover el calcio en dirección opuesta. El ejemplo entonces, el intercambiador sodio-calcio. Bajas concentraciones intracelulares de calcio. Ingresa sodio y sale calcio fuera de la célula. Entonces, otros intercambiadores también existen. Este, como ejemplo, es lo que hemos planteado. Los otros intercambiadores podría ser el intercambiador sodio-hidrogenión y cloruro bicarbonato. Ahora, el cotransporte utiliza sin portadores. Uso, evidentemente, del gradiente electroquímico de un soluto para conducir de nuevo un segundo o incluso un tercer soluto, pero en la misma dirección. El contratransporte, direcciones diferentes. El cotransporte en la misma dirección. Entonces, en este ejemplo, el cotransportador sodio-cloruro, transportador activo secundario, el cotransportador sodio-cloruro. ¿Y qué es lo que pasa? El transportador utiliza el gradiente de concentración de sodio para mover el cloruro en la misma dirección. Ejemplo entonces, el sodio jalando glucosa y aminoácidos del lumen intestinal. Este es otro ejemplo. En los túbulos renales, el sodio glucosa y el sodio aminoácidos. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana.